Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy estoy muy contento porque he juntado a dos grandes titanes, dos grandes maestros de estos lares. Para mí es como estar por un lado con Pitágoras y esas geometrías y por otro Hermes Trismegisto, una cosa así, con Sócrates y Lao Tse, un binomio genial que he juntado hoy. Uno es Alberto Rionda, que ha estado muchas veces por aquí, por el canal. Hemos hablado de acupuntura, biodescodificación, de ayunos, de cábala, de geometría sagrada, que eso engloba muchísimas cosas. Y por otro lado, con Javier Pérez Nieto, que hemos hablado de la Biblia, de espiritualidad hispana, de ingeniería social, incluso de la Legión. Vamos a dar paso primero a Alberto, que hace mucho tiempo que no viene, y a preguntarle cómo está. Y ahora vamos con el grande, con la Biblia fumadora de tabaco, con la enciclopedia fumadora de tabaco, Javier Pérez Nieto. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí, como siempre, y, jolín, pues un poco desengrasado de hacer directos y charlas como esta, así que encantado porque ya tenía yo ganas de repetir una de estas charlas. Perfecto. Yo te meto otra vez en el mundillo cuando haga falta. Que calientes motores aquí con poca gente y luego ya vuelvas a tus lares más concurridos. Y aquí está Javier Pérez Nieto. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, estoy contento porque estoy con dos buenos amigos que son Vicente y Alberto. Qué bueno, qué bueno. Esto Pues, me da fobia, tío. Esta sí me da repelús. vale, pues vamos a probar, vamos a probar. Ah, ¿A eso te gusta Ahí, más? ahí. Sí, sí, un Vale. poco más, un poco más. De otra parte que estamos ahí, mejilla con mejilla, ¿eh? Pues para gustos, colores, ¿os gusta esa? Pues vamos para allá. Bueno, He puesto el título de Equilibrio Mente-Corazón, pero luego pueden salir cualquier cosa, sabiendo la gente que pregunta de todo, cuando está Javi sobre todo. Y vamos a empezar hablando del corazón, tanto que le gusta hablar aquí al amigo Alberto Rionda. El corazón lo sabe todo, como se ha demostrado mucho en este canal cuando venías a hablar de geometría sagrada. ¿Cuál es el experimento que crees que más lo demuestra, que no deja lugar a duda? Bueno, hay varios, ¿no? Pero el que a mí me voló la cabeza en su día es uno que comentaba. No recuerdo dónde. Ah, sí, no recuerdo quién lo hizo, pero sí que el Instituto Harmat lo dio a conocer o lo publicó, ¿no? O lo hizo famoso o conocido para el gran público, ¿no? Uh-huh. Y decía que hacían preguntas para responder sí o no a la gente que hizo, con la que hicieron el experimento, que fueron bastantes, no recuerdo el número, y hacían preguntas para responder sí o no y con determinados mecanismos para detectar, bueno, respuestas de frecuencia cardíaca, del corazón, del cerebro, etcétera. Y comprobaron que al menos 4,5 segundos antes de que apareciera la pregunta, que es brutal, Uh-huh. el corazón ya daba una señal que recogía el propio experimento, donde daba a entender que el corazón sabía si el individuo iba a acertar o a fallar la respuesta. Wow. Sabía si se iba a equivocar o iba a acertar, ¿no? Es como la corazonada famosa que hablamos, ¿no? Pues tiene, joder, los antiguos, ¿por qué narices estaban todo el día hablando de corazonada, el corazón? Hay un mogollón de proverbios y refranes antiguos que hablan del corazón. Y bueno, el corazón antiguamente, que yo sepa, pues como mucho lo verían en un cadáver todo sangrado, ¿eh? Y poco más, ¿no? Y sin embargo, hablaban del corazón porque algo sabían, a lo mejor es de una propia intuición, de una propia información del propio corazón, que es revelada, ¿no? De alguna manera, porque sí que muchos antiguos hacen referencia a él como una puerta de conocimiento superior o trascendente, ¿no? Y bueno, muchos estudios modernos de neurociencia apuntan en esa dirección también, pero sobre todo la geometría sagrada antigua y muchas culturas milenarias tiran por ahí también, ¿no? Entonces, a mí en su día me apasionó el tema, me voló la cabeza este experimento, que hay más, pero este concretamente, que son eso, 4,5 segundos antes de que ocurra el evento, el corazón ya está diciéndote, chico, por aquí o por allí, o esto no, esto sí, ¿no?
Y bueno, pues ahí están los proverbios antiguos, ¿no? Escucha tu corazón, ante todo bueno, hay muchísimos refranes y proverbios antiguos que hacen referencia a esto, ¿no? Qué bueno. Y esta pregunta va para los dos. ¿Cómo podemos entrenarnos para mejorar la comunicación con ese corazón que lo sabe todo? ¿Cómo Bueno, podemos hacer que fluya un poco más? si quieres, sigo yo y le dejo ahí a Javi Como queráis. que conteste después. Vale, pues mira, según lo que yo he indagado y he podido comprobar también por mí mismo, parece ser que el hemisferio derecho, que dicen que es el creativo, debería estar en equilibrio con el izquierdo en principio, el derecho es el que provoca que cuando el izquierdo se calma, bueno, en teoría todo el cerebro se baja de vibración o de actividad, la famosa meditación, por ejemplo, o el momento de somnolencia antes de dormir, que los antiguos nos decían incluso que rezáramos, que era el momento para rezar, ¿no? Si vas a Jean-Pierre Garnier Mallet, va por ahí el temaño cuántico y tal, bueno, tiene un poco más de ciencia sobre el tema, pero al final lo que decían las abuelas, qué razón tenía, ¿no? Hijo, por la noche, 4 esquinitas tiene mi cama, o Ángel de la Guarda, o lo que sea, ¿no? O Padre Nuestro, o tal. Y yo me acuerdo, yo me habitué de pequeñito a rezar una oración antes de dormir, pero no lo razonaba, era una intuición también, que decía, esto tiene que ser bueno por narices, ¿no? Y entonces yo creo que siempre que se calme el cerebro y uno esté centrado, en equilibrio, esa comunicación con el corazón aparece, ¿no? Y esto se entrena, es verdad que se entrena porque hay gente que intuitivamente, incluso lo hablábamos cuando, no sé si hablamos alguna vez sobre este tema que era el proyecto que yo llamaba ARI, que era Armonía, Ritmo e Intuición, que era dedicado al deporte. Equipos de fútbol, ¿no? Sí, y estábamos viendo que había deportistas que de una manera intuitiva parece que juegan medio segundo o una décima por delante de, yo qué sé, Messi es un ejemplo. Raúl González. Sí, pero sí, o Raúl. Raúl era un tío que ni era el más rápido, ni era el más técnico, ni era el más avispado, ni corría como hasta encorvado, pero le daba con la espinilla y en vez de pegar en el palo y salir fuera, pegaba en el palo y entraba, ¿no? Y jugaba como con ese flow que llaman, que no lo entienden los estudiosos del fútbol, por ejemplo. No, tampoco quería hablar de fútbol, pero bueno, para que me entendáis, que cuando estás en flow, cuando estás conectado, hay gente que tiene, para que se me entienda, una flor en el culo, vamos a decir, y hay otros que no, que son gafes, que no les sale, que están torcidos siempre, que todo sale mal. Y yo creo que tiene que ver con ese lenguaje de corazón, ¿no? Entonces, la meditación, yo lo asimilo, lo que tú dices, al tema de las frecuencias, no sé si estarás conmigo, Javi, con lo de beta, alfa y todo eso, encontrar una buena frecuencia que haga que estés en paz y que puedas escuchar mejor o conectar con el corazón, ¿no? Sí, vamos, no sé, porque claro, eso habría que coger una persona y meterla en una máquina para poder medirlo. Pero yo sí soy partidario de, no tanto meditación, ¿no? Porque ahí entran muchas cosas, se meten en el mismo saco. Sí. Pero sí, por ejemplo, técnicas de relajación y, por ejemplo, trabajar la propiocepción, ¿vale? Que sería básicamente cuál es nuestro lugar en el espacio, o sea, sentirnos a nosotros mismos, pero enfocado precisamente en este caso que estamos hablando del corazón. A ver, hasta cierto punto hablar de corazón y hablar de cerebro es hablar de lo mismo. O sea, el corazón tiene un sistema nervioso propio, tiene neurotransmisores, tiene proteínas y tiene células de apoyo. Entonces, bueno, si el cerebro, digamos, que es el receptor, no estoy un poco al hilo de lo que ha dicho antes Alberto, con mucho acierto, si el cerebro es el receptor por antonomasia, pues si el corazón comparte parte de esa fisionomía, ¿por qué no puede ser un receptor también? Y de ahí las corazonadas y de ahí los rollos. Claro. Y es más, te voy a decir más. Los místicos,
por ejemplo, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz o tal, hacían unas prácticas para implementar el nombre de Cristo en los latidos del corazón. Qué guapo. ¿Sabes? Entonces estarían continuamente rezando, puesto que el corazón no se puede parar. Entonces, se acabó. ¿Sabes? Sí, quería matizar lo de la meditación. No quería decir que solo se pueda con meditando, ni que meditando lo vayas a conseguir. Quiero decir, la meditación es algo que va en la línea que dice Javi. Hay muchas maneras de estar con la mente en calma. Es más, es una práctica diaria. O sea, incluso ante una situación tormentosa, ser capaz de que la mente esté en un equilibrio. La necesitamos, ¿sabes? La mente tiene que estar ahí, pero siempre en ese contacto también con el corazón, como dice Javi. Bueno, el cerebro seguramente es un receptor, a muchos lo comparan con una emisora que sintoniza la realidad de alguna manera. La realidad está pasando y tú la sintonizas. Viene a ser así, ¿no? Pero sí que el corazón parece que podría ser, yo así lo creo, que conecta con otro plano de información, quizá más elevado, más trascendente. Y esa es, por lo menos, mi conclusión o por donde va mi olfato cuando hablamos de corazón, ¿no? De todo lo que he podido averiguar acerca de él e incluso experimentar por mí mismo también. Perfecto. Buen matiz. Vamos a ver los comentarios, que los tenemos abandonados y seguro que hay unos cuantos. Nos dicen muy buenas. Hola, buenísimas noches. No hay preguntas, señoría. Pues vamos a seguir. Saludos a todos y gracias por estar ahí. Hablabas del cerebro. El cerebro es receptor y emisor, entiendo, ¿no? Y también entiendo, corrígenme si me equivoco, que depende de la frecuencia en la que tú estés y la vibración, atraes una cosa u otra. ¿O cómo funciona esto del cerebro emisor y receptor? Venga, Javi, venga. Bueno, pues sí, o sea, a ver, las ondas cerebrales y tal y cual favorecen cierto tipo de apercibimientos. No dejan de ser estados alterados de conciencia, ¿sabes? O sea, si hay un desbalance entre las ondas, bueno, pues se producen ciertas fenomenologías. Pero sí que es como un poco como ha dicho Alberto, ¿no? O sea, la realidad está, ¿sabes? Y el cerebro pues tiene un apercibimiento de la realidad que es procesado e interpretado. Por tanto, es así que se especula cada vez con más peso, ¿no? Porque esto antes era una teoría de locos y pirados, que la conciencia no estaría en el cuerpo, ni sería fruto del cerebro, ¿sabes? O llámalo la mente, o llámalo como lo quieras llamar, sino que el cerebro tiene acceso, ¿no? O sea, corriendo el dial, ¿no? Como ha dicho Alberto antes, sintonizando el canal, tendría acceso a cierta información, ¿vale? Pues de una forma, vamos a decir, no convencional, ¿no? Que no es a la que estamos habituados, pese a que todo nos pasa en todo momento, ¿no? Pero bueno, claro, hablar de eso, pues es un poco complejo, en tanto que es difícil de demostrar. Entonces, bueno, pues nos quedamos con los 5 sentidos clásicos y con eso vamos funcionando. Pero sí que es cierto que hay un proceso en el que se puede obtener información que incluso de una forma, vamos a decir, convencional, no podríamos acceder a ello. Esto va un poco ligado con las corazonadas también, ¿no? ¿Vas por el tiro de registros de otras vidas y cosas así? ¿O qué tipo de información? Sí, de otras vidas, pero no, eso no implica que tú hayas encarnado, ¿vale? Ajá. O sea, tú puedes tener acceso a cadenas de información. Por ejemplo, tú ponte que el día que yo nazco accedo a información de una persona que en ese mismo instante muere, ¿vale? O sea, no tiene por qué implicar reencarnación. Pero sí se podría, vamos, se podría, no, o sea, hay casos que demuestran esto. ¿Sabes? El típico niño que, no, es que yo no me llamo Miguel, que me llamo Julián, que vivo en tal sitio y tal, y va y se comprueba. Y allí había una persona que obedece a lo que dice ese niño.
Pero ¿eso significa que el niño sea una reencarnación de esa persona? Claro, No, no es lo más prueba fehaciente. plausible es que haya obtenido, haya tenido acceso a esas cadenas de información sueltas que, bueno, pues que, que luego ha manifestado remitido. Había un caso, ahora antes de pasarle el turno a Alberto, que era muy flipante respecto a un niño que dices tú, que se subía a un avión, a una cabina de donde están los pilotos y sabía todos los botones para qué eran. Y era un niño, o sea, más flipante que eso, así de información de supuesta reencarnación. ¿Querías comentar algo, Alberto, al respecto? Sí, sí, bueno, aquí da para un programa entero ya, lo que acabas de sacar. Adelante. Por un lado, es que, a ver, por un lado están los experimentos que se han hecho o vivencias como esta que acabas de comentar el niño, y luego está qué hacemos con esos datos. Especulamos qué podría estar pasando, ¿no? Por ejemplo, hay ratones que se sabe que siguen vivos y les extirpan el cerebro entero y siguen vivos, no mueren, es una raza concreta, y siguen haciendo el laberinto, lo memorizan previamente y siguen recordándolo. Entonces, es decir, la memoria es no local, no está en el cerebro. De hecho, eso dicen ahora hoy en día la neurociencia, no está. De hecho, esa cadena de información tan compleja, los recuerdos de toda una vida, todo lo que aprendemos, las palabras, las expresiones, recordar los sentimientos, lo que vivimos, ¿dónde se almacena? Tenemos tanta capacidad realmente en el cerebro para almacenar tanta información, pues parece que no se almacena ahí. Para empezar ya te vuela la cabeza eso, ¿no? Luego también se dan casos de trasplantes de corazón donde el receptor también tiene vivencias y recuerda, de hecho se han resuelto casos de asesinatos porque el receptor cuenta que tiene recuerdos de que quién le había asesinado y tal, y se acaba dando con el asesino, eso ha pasado también y hay registros, ¿no? El corazón también tiene, como decía Javi, esas neuronas y parece ser que esa información pues también la maneja y las tripas también tienen neuronas y al final un día dirá alguien, todo el cuerpo tiene neuronas porque a saber, ¿no? Pero bueno, de momento se sabe que tripas, corazón, hacer El de tripas cerebro. corazón, otra expresión, ¿no? Hacer de tripas. Cuando Vaya. estás nerviosísimo, te entra una diarrea, vas al examen que te duele la barriga, estás enamorado y entonces también te dan hasta a todos nos habrá pasado vivir un momento de nerviosismo tal, y también las tripas, o se te acelera el corazón también, ¿no? Entonces, por ahí, y luego lo que decíais, también hay casos de gente que de repente en un trance empieza a hablar otro idioma, que no sabía. ¿Y qué es? Que ha vivido, de repente habla arameo. Pues ha sintonizado, yo qué sé, especulemos, ¿no? A mí me late pensar que has sintonizado con esa información está ahí, todo el universo es información, todo es vibración, información. He sintonizado con una vibración concreta que el universo tiene ahí, he sintonizado 97.5 y me han salido 40 principales. Y de repente se me mueve el dial y ya dejé de sintonizarlo. ¿Eso quiere decir que he vivido, bueno, lo de vidas pasadas y tal? Yo no, ni lo niego ni lo afirmo. Puedo decirte lo que a mí me dice la intuición, pero quién sabe, ¿no? Pero sí que parece que hay experiencias donde podría ser que la reencarnación esté ahí también, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, además lo hablábamos alguna vez Javi y yo en algún programa, te recuerdo que hicimos uno sobre exorcismos, Javi, creo recordar. Y hablábamos de esto, ¿no? De gente que de repente empieza a hablar otro idioma, por ejemplo. ¿Qué ha pasado? Lo de los niños que de repente yo lo he visto eso. He visto a un niño de repente pasar un avión con 2 añitos y meterse debajo de la mesa y decir pum, pum, como que nos iban a bombardear. Y yo decía, este niño no ha visto un avión nunca, ni en la tele, o sea, lo sabíamos. Y se metió bajo la mesa y dijo pum, pum, y empezó a tener terror. Entonces, era como, ostras, estás reviviendo, o le ha venido al niño, oye, que nos van a bombardear, ¿de dónde viene eso? Bueno, pues quién sabe, pero ha sintonizado los 40 principales, seguramente. Entonces, la reflexión que yo hago o con lo que me quedo es que la mente, a lo que llamamos mente, puede ser un cuerpo aparte del cuerpo. Y me viene una pregunta y es, ¿de dónde vienen los pensamientos? Ostras, ¿De dónde creéis que vienen? pum. Bueno, Hombre, Javi, va, Javi.
Yo pienso que los pensamientos, o sea, son procesos que son cerebrales, realmente. Ahora bien, ¿de dónde viene la información para manejar, o sea, para que esos procesos se den? Pero ya no te digo la información, por ejemplo, frecuencia de onda, como puede ser un color, o moléculas, como puede ser un olor, o tal. O sea, por ejemplo, abstracciones. O, por ejemplo, todo el bagaje atávico que como especie tenemos, ¿sabes? O sea, ¿por qué seguimos siendo animales? Aunque seamos el humano animal, ¿no? Pero ¿por qué todavía tenemos animal, ¿sabes? Claro, claro, pues es muy interesante. Y antes lo que ha dicho Alberto también, porque es que hace poco he estado leyendo de gente que vive sin cerebro. O sea, Sí. que no tienen cerebro y viven. Y son seres humanos. De hecho, hay un caso muy curioso que es una muchacha que con 27 años y después de haberse doctorado en una carrera, descubrieron que no tenía cerebro, que le faltaba la mitad. ¿Sabes? Oh. Niños que no tienen cerebro, ¿sabes? Por hidrocefalias y mierdas, ¿sabes? O sea, el cerebro no se desarrolla, solo hay líquido y sin embargo, ahí los tienes. Claro. Hombre, evidentemente sí que tienen algún tipo de, a lo mejor, defecto en el habla o movidas, ¿sabes? Pero que ahí los tiene viviendo, ¿sabes? O sea, que no les hace falta. Hay gente con cerebro que actúa como si no lo tuviera también. Hombre, sí. Sí, la verdad que es apasionante porque ¿quién observa al observador? Es una pregunta que yo me hago muchas veces, ¿no? ¿Quién es el tío que está observando lo que pienso? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si te callas bien y te quedas tú tranquilo ahí contigo mismo, acabas identificando ese yo primigenio que está antes de los pensamientos, ¿no? Y que al final dice, vale, pero a todos nos habrá pasado. Ese pensamiento, te viene un pensamiento medio loco y dices, eso no es mío. No quiero pensar eso, tío. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale esa mierda? Si no yo no quiero pensar eso, pero viene. Y como dicen los que saben un poco de esto, déjalo pasar, no lo intentes bloquear. Déjalo pasar. Si no le haces caso, el cerebro se acaba callando y acaba acallando esos pensamientos a veces hasta de loco, ¿no? Entonces es una buena cuestión. ¿De dónde vienen los pensamientos? Muchas veces yo tengo la sensación de que no vienen de mí, o sea, es como algunos desde luego que no. Y está muy bien aprender a observarlos desde fuera, desde ese otro yo más cercano a quien realmente, a tu esencia, ¿no? Realmente. Entonces, eso por ahí. Por otro lado, siempre que me preguntan o sale este tema, me gusta contar una experiencia que viví yo, que igual hasta ya la conté, que una vez me dio un golpe y tuve una amnesia temporal de 24 horas. Y recuerdo cuando yo no me acordaba de nada en ese momento, estaba de puta madre. Y me identificaba, o sea, yo sabía que era yo, no sabía ni mi nombre, tío. En ese momento no me acordaba que yo era Alberto, ni que vivía en Lugo de Llanera, ni le ponía cara a mi mamá. Yo sabía que tenía una madre, pero no le ponía cara, ni sabía el nombre. Y mi padre vino, ¿estás bien? Yo no sabía quién era ese señor. Estuve recuerdo que unos 15, 30 segundos, un minuto, en blanco, reiniciando el Windows, tío. Pero me acuerdo pero este soy yo, o sea, yo me identificaba, ¿sabes? Y no desde los recuerdos, ni como dicen muchos ahora, no, el acondicionamiento social, lo que has aprendido socialmente, eso está ahí, desde luego. Pero sin eso, sin todos esos datos que en ese momento yo no sintonizaba, se me cambió el dial ahí con el golpe. Yo me identificaba, o sea, me daba cuenta de yo no perdí el contacto con mi yo interior, vamos a decir, ese tío que observa lo que está pasando, ¿no? En tu cabeza, ¿no? Pues para que veas, recordar etimológicamente viene de repetir, y cordis, corazón. Sí, brutal. Sí. Wow. Es brutal. Esa expresión dice lo que yo digo, que los antiguos algo sabían del tema. Algo bastante. Sí, porque también, o sea, tú fíjate en el mundo estúpido en que vivimos, que es que pensamos que todo lo que nos ha precedido era medio gilipollas. Y eso no es verdad. O sea, ahí tienes, por ejemplo, las pirámides, o ahí tienes, yo qué sé, megalitos, o ahí tienes
obras metalúrgicas, o ahí tienes un montón de cosas. Y pensamos que no, que eran medio bobos y no, vamos, o sea, yo cada día que me acerco más a la tumba, más convencido estoy de que aquella gente no es que solo supiera, sino que además sabía más, ¿sabes? Que los tontos somos nosotros. Sí, efectivamente, tío. Tengo una pregunta más respecto a lo posiblemente relacionada con el tema de los pensamientos, y es, ¿existen entidades no materiales que pueden lanzarnos, además astrales o como quieran llamarse, pensamientos, y que puede que nosotros seamos como pilas y que nos quiten o no energía? Venga, O sea, dale, Javi. Dale, tema Javi, loco lánzate. de los haya. Bueno, vale. Pues a tenor de lo que espíritu significa, es el ser inmaterial dotado de razón. Si entendemos que no somos solo el pijama de carne, ¿no? O sea, esto llega un momento en que se corrompe, se muere y se pudre. Lo que queda, vamos a llamar, bueno, pues eso irá a donde tenga que ir. Pero es que eso sigue siendo información. Entonces, existen seres inmateriales que puedan o que contengan información que nos pueda afectar de algún modo. Sí, sí, claro. En general, todos cuando nos morimos. Ahora, lo que ya me parece más peliagudo es que pueda haber gente que pueda controlar eso. ¿Sabes? Vale. No sé, Alberto, ¿tú qué opinas? Bueno, como siempre digo, mi opinión sobre esto, como lo que buenamente me está preguntando Javi, mi opinión, porque saberlo. Yo por mi experiencia, si pongo sobre la mesa lo que yo he vivido con respecto a este tipo de parasitaciones, tienes ¿cómo lo llaman? Tienes una larva, lo llaman incluso, tienes una sombra ahí que se te ha subido la chepa y tal. Ajá. Eso yo lo he vivido y doy fe de que aparentemente eso es lo que ocurre. He visto casos de gente conozco gente que se dedica a quitarlas, esas larvas energéticas, o como lo llame, esa sombra, esa cigua, yo qué sé, ese gafe, ese vudú, que también los hacen, y cuidado con el vudú y todo eso, que yo he visto cosas acojonantes. Entonces, eso está ahí, esa realidad, que luego dale forma como tú quieras, ¿no? Es un ente, es una sombra, es un espíritu, no lo sé, pero a ver los hilos, como diría. No sé qué explicación podríamos dar desde un punto de vista racional, pero yo, por mi experiencia, eso está ahí. Y también está que te puedes deshacer de ello si te está ocurriendo. Yo lo he visto. He visto a gente muy mal, he tenido experiencias brutales de gente, bueno, incluso alguna que me ha llamado que se iba a suicidar porque estaba oyendo voces y había cosas en su casa moviéndose y la hostia, y llamar urgentemente a mi coleguilla y que lo que hace y pararlo. Y yo eso lo he visto. Lo cuento porque no tengo ningún problema en contarlo. Entonces, claro, yo eso lo he visto. Ahora, ¿qué explicación podemos darle a eso? Vale, el mundo es información, todo es vibración, información. La materia parece que incluso, ya lo hemos hablado alguna vez, parece que ni existe como tal, que es vibración densa o información peculiar que percibimos de esa manera. Nos parece que está sólido, nos parece que está ahí la cosa, la tocamos, pero realmente parece ser que nanay, que eso no está ahí realmente. Es simplemente pues el mundo de la ilusión, ¿no? Lo que los antiguos también describían, ¿no? Entonces, visto de esa manera, pues como dice Javi, este cuerpo se va... Bueno, nuestro cuerpo no es el mismo que de hace 7 años, ¿no? Cada X años nuestro cuerpo está formado por otras células diferentes, pero seguimos siendo nosotros. Entonces, eso implica que nosotros no dependemos de ese cuerpo, porque ha cambiado totalmente y seguimos siendo nosotros. De hecho, el cuerpo de Javier cuando tenía 2 años y el de ahora, nada tiene que ver, pero su percepción de sí mismo, aunque no tuviera los mismos conocimientos, las mismas vivencias, etcétera,
su percepción de la esencia de sí mismo ha puesto a que él la identifica y se identifica, hay una conexión con el yo la identifico con mi yo de cuando tenía 2 años y el de ahora. Evidentemente no tiene ni puta idea de nada como ahora, pero menos entonces, o a lo mejor más porque estaba menos condicionado por todas las mentiras y por toda la mierda que aprendió, vete a saber. Pero sí es verdad que hay un yo que sí identifico como que no ha cambiado, que ha estado siempre ahí. Y ahí es donde tiro de ese hilo para decir que yo sí que creo que hay una esencia o una versión nuestra trascendente, que todos los sabios han hablado de ello, tío, y que yo también percibo y que a eso me agarro para seguir mi camino espiritual, para que me apasione hablar de estos temas, porque siempre en cada conversación pues te vas acercando un poquito más a la verdad, que como decía el bueno de Ethan, ¿quién es Dios? Dios es la verdad, me decía. Y a mí me dijo. Una de las conversaciones más guays que tuve en mi vida, que fueron 2 segundos. Una pregunta y él mismo la respondió. Y me dejó bocas, ¿no? Sí, además, tú fíjate lo que estamos hablando, esa voz interior, vamos a llamarla así, que tenemos, por ejemplo, no se modula con el paso del tiempo, no cambia, no dices es una voz que está más cascada o que antes era más joven o que no es así. Entonces, bueno, pues eso nos da pie a especular. 2 experiencias a tenor de lo que hemos dicho. Yo con la radiestesia te puedo garantizar que en los quicios de las puertas y en los rincones, no las esquinas están hacia afuera, el rincón está hacia adentro, ¿vale? Ahí, bueno, pues el péndulo como que se vuelve un poco gilipollas, ¿sabes? Sí. Luego, bueno, hablando con gente, pues me dicen que ahí pueden anidar cosas. Y segundo, 2, el otro día en el canal de Neon Nights con Andrés Seña estuvimos haciendo ahí un programilla y alguien preguntó sobre el rey en amarillo, ¿no? De Lovecraft y tal. Bueno, pues es que yo sí he soñado con eso. Y luego me comentaron que bueno, que eso era de Lovecraft y tal y cual. Y aquí pues se plantean 2 opciones. Una, que Lovecraft fuera un profeta impío y que esa entidad se comunicase con él y ahora se estuviera comunicando conmigo, o que de alguna manera ese inconsciente colectivo, ese registro acásico, ese tal, hubiera podido tener acceso a ello, ¿sabes? Y haber pues tenido esa experiencia con el rey en amarillo. Tanto es así que lo tengo dibujado, ¿eh? Estoy así de loco, ¿sabes? Sí. Y respecto a lo de que podamos ser pilas para ese tipo de entidades y que de alguna manera puedan llegar a buscar que vibremos de determinada frecuencia media, baja, para que ellos se alimenten, esa posibilidad, ¿cómo la veis? Bueno, podría ser, aunque yo creo que ese yin-yang, esa dualidad, este universo está claro que se comporta así. Entonces necesitamos de las sombras para que la luz se manifieste también. Necesitamos el héroe, el villano y la víctima, ¿no? La diestra y la siniestra, ¿no? Sí, entonces necesitamos la izquierda para cada paso centrarlo otra vez. Si todos fueran con la diestra, pues nos torceríamos mucho, ¿no? Entonces, yo creo que tienen su papel, ellos lo harán, esas entidades o lo que sea, ahí están, son cosas naturales también, entiendo que forman parte de la realidad y lo llaman sobrenatural o tal, bueno, pues se le pone un nombre, pero al final llega un momento cuando tienes ciertas experiencias que prácticamente la mayoría de la gente con la que hablas al final confiesan que algunas sí han tenido, pues dices, bueno, eso está ahí también. Es como si nunca has visto el mar, porque vives en el interior y dices, no, el mar no existe, ¿no? Pues sí, existe, claro que existe, ¿no? Ahí está. Entonces, el asunto es, ¿nos quitan energía? Pues yo creo que también, ¿no? Yo he visto gente, pues eso, con la low battery, o sea, con ¿qué te pasa, tío? Y, abajo, incluso la voz caída, lo ves y ¿qué te pasa, macho? Y, ¿no? Pues que sí, estoy sin energía, tengo una temporada que,
bueno, estoy agafado, bueno, antes lo contaba, el tema del vudú, yo he visto también cosas, te cogen un muñequito, un trocito de pelo, una tela, te le meten una agujita, te meten en el congelador y yo he visto y esa persona no levanta cabeza. Entonces, te pueden robar energía, tipo, como tú dices, una pila para la sombra o tal. No lo descarto, ¿no? Por la experiencia que he tenido y por lo que he podido, bueno, conocer, es algo que no descarto para nada. Yo pienso que sí, o sea, que la cadena trófica no acaba con la consunción de cuerpos, vamos a decir, ¿no? Sino que continúa y bueno, pues si es que hasta nosotros mismos. O sea, si por ejemplo una persona no recibe cariño, se mustia. Sí. Y el cariño no es material, no es tangible, no es tal. Pero es que además hay personas que también te drenan la energía. O sea, yo hay personas con las que no puedo hablar porque me matan, tío, me matan. Es estar media hora con ellos y ¡buf! Se acabó. O sea, lo que tenía, no, ya no está. Y bueno, lo que dice Alberto también del vudú. Incluso eso se puede explicar científicamente con lo que se llama el principio de no localidad, que tiene que ver con el entrelazamiento cuántico de las partículas y de cómo influyes, o sea, estimulas una y tiene su influencia porque no están, o sea, están deslocalizadas, o sea, no importa la distancia, no importa, Sí. ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí se abre una ventana más que plausible para que estos fenómenos se den, claro. O sea, que puedan existir, como a mí me consta que existen, pues entidades que bien puedan, digamos, no te digo alimentarse en el sentido de matarnos, de llegar a matarnos fehacientemente, pero sí de obtener cierto sustento a costa de, bueno, pues otros campos que desconocemos, ¿no? Y que sin embargo están ahí. Claro. Así es. Perfecto. Has dado la llegada. Correcto. Tenemos la primera pregunta del público. Nos dice, ¿el uso de plantas enteógenas por vía ritualista pueden potencializar la intuición, el instinto y otras capacidades sensoriales? ¿Qué opináis? ¿Habéis probado algo de eso? Peyote, ayahuasca y esas cosas. Yo no puedo probar eso. Algo sí. En mi caso puedo testimoniar o testiguar. Bueno, yo conozco a una persona que toma unos hongos para salir al campo y huele las setas e incluso trufas y las localiza. O sea, que potencia los sentidos. Ya para empezar, ya sin entrar en cosas más profundas, pero que expande los sentidos, ya, vamos, te lo digo yo que no es una alucinación, que realmente acabas teniendo simplemente el sentido del olfato, puedes flipar lo que puede llegar a desarrollarse simplemente pues abriendo. Es como poner un chip a un coche, le ponen un chip y sube no sé cuántos caballos. ¿Y por qué pasa? Si el motor es el mismo, ¿qué ha pasado? Pues que sintonizamos otro plano de realidad seguramente y ¿sabes? Como decía el de Matrix, ya sé karate, pues yo qué sé, sintonizas ahí, pa, y eso ocurre. Entonces, ¿que se pueden hacer más cosas aparte de potenciar sentidos? Bueno, yo sí lo he experimentado también. Entonces, esa capacidad de conectar con ese yo, quien sea, quien esté al mando del videojuego, yo también lo he experimentado. A mí la explicación más plausible o más sencilla o que más me late es tirar por ahí, ¿no? Es decir, sí, realmente estoy conectando de verdad. No estoy flipando ni estoy alucinando. No sé si puede compartir Javi alguna experiencia o qué opinar, pero yo creo que sí que se conecta con otro plano y a veces puede ser una alucinación perfectamente, que no siempre tiene por qué conectar, pero sí que la alucinación también está ahí, pero lo de expandir la conciencia y los sentidos, seguro, porque eso sí que lo he vivido. Yo veo un pequeño problema en el sentido de que el término alucinación como que está muy denostado, ¿no? Porque es una cosa de locos y tal y cual. Pero tú pregúntale al loco si no es real. ¿Sabes? O sea, tú no estás viendo lo que él ve, vale. Pero que él está viendo cosas, vamos, impepinable.
impepinable. O sea, eso no lo puede discutir nadie. A lo que vamos, experiencias enteogénicas, pues mira, yo hasta que no he tenido experiencias enteogénicas, yo había tenido experiencia de Dios. A raíz de las experiencias enteogénicas he tenido certidumbre de Dios. Claro. Ujú. Porque una cosa es más o menos la observación, tal y cual, y otra cosa ya es los procesos en los que entras, porque, a ver, las sustancias enteogénicas lo que hacen es acelerar el proceso, ¿vale? O sea, puedes llegar a ese mismo estado sin necesidad de... De hecho, yo no recomiendo que la gente lo haga. Pero bueno, si hay alguno que es más osado, así y tal, que se rodee de profesionales, por favor. Porque eso mal llevado te puede destruir, Sí, ¿vale? sí. Entonces, yo, mi experiencia, o sea, con amanitas muscarias, con ayahuasca, con drogas diversas, incluso LSD 25, esto en un laboratorio de psiquiatría, con psiquiatras, administrando dosis, controlando constantes, ¿vale? O sea, esto no es, le compra un tripi al Kinky la esquina, no. O sea, un experimento en condiciones. Pues he tenido certidumbre de Dios y una sensación de comunión con el todo. O sea, Tal cual. sí, o sea, es un... Como o sea, no, es que llega un momento en que se diluye todo. O sea, se diluye y te das cuenta de que formas parte. O sea, tú estás aquí porque tienes que estar aquí y tienes que cumplir tu función aquí. Pero eso es solo otra rueda del engranaje, ¿sabes? O sea, es todo mucho más grande, ¿sabes? Sí, puedo dar fe de lo que dice Javi. Yo experimenté lo mismo, solo lo hice una vez, ¿vale? También controlado por alguien que sabía y tal. Concretamente yo probé lo que llaman el sapo. Creo que lo conté alguna vez. Y fue lo mismo que acaba de decir Javi, tal cual. No le quito ni añado nada. O sea, tal cual, certidumbre. Y cuando, a partir de ese momento, siempre que me preguntan, ¿crees en Dios? Yo siempre digo, no creo, sé. O sea, tengo la certeza de que está ahí, de que sea lo que sea, que no lo puedo describir con palabras de este plano, sé que es, ¿no? Yo, por suerte o por desgracia, no he probado ese tipo de sustancias, pero he tenido lo que llaman psiquiatría, brotes psicóticos y lo que llaman algunos estados alterados de conciencia y esa comunión con el uno, con Dios, sentirte Él y sentirlo a Él por cada célula de tu cuerpo, también lo he sentido y por cosas como esas mucha gente acaba en el hospital porque no le da explicación y lo malinterpreta. Pero sí, es muy parecido o lo mismo lo que estáis. Yo lo que viví, puedo compartiros que me resultó peligroso, no porque la sustancia enganche, sino porque te enganchas a la sensación. Es decir, Claro. mucha gente con la que hablé de este tema y tal, como que tienen ganas de volver ahí, de que quieren seguir allí, no querían volver, ¿no? Y a mí yo tuve la fortuna de vivirlo de manera que fue como saltar para ver que haya más allá del muro, verlo, caer y decir, bien, no tengo necesidad de volver a mirar. Ya sé que lo que está ahí, sé que tal, voy a seguir con mi función, mi camino, mi destino, lo que sea. No sentí, pero sí es verdad que hay gente que si no lo procesa bien, es más, hay gente que tiene un mal viaje, que Javi también sabrá del asunto, que vienen jodidísimos porque en vez de ver esa comunión con el todo, vienen de un infierno y flipan. Y yo también lo he visto. Ahora, esa comunión con el todo engancha. O sea, puedes quedarte enganchado, quedar pillado y perderle el sentido a este videojuego. ¿Sabes? Decir, bueno, pues si esto no es real, ¿qué cojones hago aquí? ¿No? Claro. De hecho, técnicamente ninguna droga tiene poder adictivo. Ninguna. Técnicamente lo que engancha precisamente lo que ha dicho Alberto. Las sensaciones que tú experimentas. Porque mira, por ejemplo, he dicho que si hay alguien aventurado tal, que procure rodearse de profesionales. ¿Quién no es un profesional? Pues el que hace sesiones de ayahuasca todos los días a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque, vamos, de hecho, yo he asistido tristemente a la destrucción de un youtuber precisamente por las tomas de ayahuasca. ¿Sabes? O sea, de llegar un día, ¡pum! ¡Oh, qué de puta madre! Todo mejor, todo de puta madre. Pues otra vez, hasta que empezó
hacer lo habitual y hasta que se quedó pinzado de la cabeza. Entonces, yo he experimentado con muchas drogas y siempre con muchos profesionales. Pero tú imagínate lo que es tenerte que ir a Perú, de todas las veces que he ido a Perú, a buscar a los jíbaros, ahí a mitad de la puta selva, a llevarle 16 pollos como prenda de paz, para tomar ayahuasca y tener pues esa experiencia, ¿no? Con ese profesional, que es el chamán del pueblo y tal. La que tengo que montar para ir allí. Entonces, claro, es más difícil que yo vuelva, que repita, ¿sabes? O como cuando estás con los psiquiatras, o sea, resulta que tienes que molestar a 5 tíos que enchufen unas máquinas que son carísimas, que consigan la dosis pertinente para poder realizar el experimento. Ahora, si tú vas todos los días al kinky de la esquina a comprarle lo que sea, pues tienes un problema. Y es que vas a acabar mal, ¿eh? Pero muy mal, ¿sabes? Tú has dicho lo de los brotes psicóticos y tal, y yo es que he visto cosas muy chungas con eso, ¿eh? Muy chungas. O sea, un brote psicótico es lo menos malo que te puede pasar. Y ya es grave, ¿eh? Pero Sí, es lo sí, menos grave. ya ves. Y otra cosa también. O sea, no quiero que la gente tampoco me vea como un ser superior y que ellos son mierda porque no han tenido esa experiencia. No, no se os ha privado. O sea, lo que pasa es que yo lo haya cometido por otra vía. ¿Vale? Pero, o sea, que quiero que quede claro. O sea, que esto no es de ser más guay ni menos guay. O sea, yo he tirado por esa vía en unos momentos determinados de mi vida y por ese camino he ido. ¿Vale? Y ya está, nada más. Jonier y muchas letras sin, muchas consonantes sin palabras, sin vocales, nos dice, añado a mi pregunta, ¿pueden quedar algo de este tipo de sensaciones de manera permanente? Bueno, yo puedo decir que queda, pero queda porque tomas conciencia de esa realidad, no porque quedes iluminado y tal, ¿no? Es como quien nunca ha estado en el mar, lo visita, vuelve a su casa y dice, coño, el mar, y te queda los recuerdos, la sensación, la certeza, sobre todo la certeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, pero a mí no me ha pasado, no sé si Javi puede contar o puede ser que pase, ¿no? Pero a mí no me ha pasado de quedarme pillado, quedarme allí o estar, como decir, alterar mi conciencia permanentemente. No me ha pasado. Pero sí que me ha dado una seguridad, una certeza en el día a día, un aplomo, una sensación de pisar con más firmeza en tu día a día, con más certezas, menos incertidumbre en tu proceso espiritual o interno. Entonces, en ese sentido, sí, en ese sentido yo sí creo que te queda un pozo de, como, bueno, yo lo llamaría un pozo de certeza, ¿no? Sí, y además, fíjate, con la gente que ha tenido experiencias cercanas a la muerte, con algunas personas, luego cuando regresan a este lado, están como mosqueados, ¿sabes? Porque dicen, con lo bien que estaba yo allí, ¿por qué ahora tengo que estar aquí? Porque no lo saben procesar. Además, también eso es una cosa que te pasa de forma fortuita. O sea, no, como no está inducido, no está controlado, no se puede controlar. Y luego a lo mejor tiene un entorno que es desfavorable, ¿no? Que digan, anda, no digas tonterías, ¿cómo va a ser eso? No sé qué, no sé cuánto. Claro, y entonces, no es que se hayan quedado allí, pero dicen, si mañana mismo me muero, tampoco me importa, ¿sabes? Eso es. Que por otra Tenemos, parte, yo sí he tenido CMs y miedo a la muerte no le tengo. ¿Sabes? No porque, según entiendo, hay existencia post-mortem. Pero eso significa que yo tenga que ir a buscarla. No, es como he dicho antes. Yo ahora estoy aquí, tengo que estar aquí, tengo que hacer lo que tenga que hacer aquí. Y ya cuando ya Dios me llame a su gloria, pues ya veremos. Eso es. tenemos a Oliver Twitch, amigo incondicional del canal, y de Javier y de Alberto, que nos dice, ¿habéis visto alguna vez algo que estuviera fuera de este plano? Experimentando con la meditación, ¿pudiera darse este tipo de atisbos? Bueno, si fuera de este plano significa algo no percibible con los 5 sentidos, o vamos a decir, no sé cómo se podría definir, algo que está fuera del plano, pero sí tener una conversación, por ejemplo, con algo o alguien que, por ejemplo,
te da esa sensación de que no estás hablando con alguien que está en este plano. Por ejemplo, pues adivinar 5 eventos futuros, ¿no? Súper jodidos de que ocurran y decirlos y ocurrir, ¿no? Por ejemplo, eso sí lo he vivido. ¿Significa eso que era un ente de otro plano? Bueno, podría ser. Yo así lo viví en su momento. Yo lo viví como que realmente estaba hablando con un arcángel o con algo muy potente que vino a darnos un mensaje, ¿no? Y yo lo viví así. Y a mí desde el romanticismo, pues quizá me gusta pensarlo, ¿no? Que así fue. Ahora, asegurar que fuera realmente de otro plano, que no fuera yo mismo hablando conmigo mismo o simplemente con la información, no solamente accedes a una información del presente, sino quién nos negaría que todo esté pasando a la vez, el futuro, el pasado. Hay gente que esto también lo comenta. Por eso se puede acceder a información del futuro o de todas las posibles posibilidades del futuro que me pueden ocurrir. Sintonizo la que realmente va a ocurrir o la que yo voy o al sintonizarla propicio que ocurra, no lo sé. Pero eso sí lo he vivido también y da para, bueno, especular mucho sobre qué realmente es lo que se vive cuando ocurre, pero que huele a una especie de información de otro plano, vamos a llamar a eso algo que no vives en tu día a día. Eso sí, yo sí lo he vivido también. Sí, sí. Claro, además ten en cuenta que si hablamos de, por ejemplo, entidades descarnadas o tal o cual, o esa existencia post-mortem que he dicho antes, el tiempo es percibido de una manera totalmente diferente a como nosotros lo percibimos aquí. Bueno, es público y notorio porque lo he dicho yo 1000 veces, yo he hablado con mi bisabuela difunta. Puede ser que es un ser de otro plano, pues desde luego. Y últimamente, no con la meditación ni tal, sino que tengo a los visitantes un poco revoltosos, también porque les estoy puteando. Entonces, pues claro, pues ves cosas. Pero bueno, si tienes conciencia de lo que es, pues tampoco te tiene que preocupar. Porque tampoco te van a hacer nada, ¿sabes? O sea, no... Pues hay gente que hay ahí por ahí, ¿sabes? Y bueno, que por lo que sea, pues los tienes ahí suscritos, ¿no? Adheridos, vamos a decir. Son Patreons. Pues no quiero pasarme de la hora y creo que se está quedando un programa muy bonito. Me queda una última pregunta y es relacionada con el tiempo. ¿El tiempo es una ilusión? ¿Qué es el tiempo? Yo creo que el tiempo es una manera de ordenar la información para que tenga sentido, para que haya una trama. Y tiene que haber un drama, como siempre digo, ¿no? Tiene que haber un drama para que haya una trama y para que esta experiencia tenga sentido. Si toda la información nos viniera de golpe, seguramente no entenderíamos nada, no procesaríamos nada. Creo que nuestro cerebro... De hecho, antes comentó Javier el experimento del entrelazamiento cuántico. Si en nuestro tablero de juego, nuestro tablero de ajedrez, se supone que es un tablero hecho de tiempo y espacio, ¿no? Si todo ocurre en un lugar, en un momento determinado, ¿no? En un lugar concreto del espacio y en un momento en el tiempo. Te parece que el tablero de juego de nuestra realidad es el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, si el experimento del entrelazamiento cuántico demuestra que dos partículas se pueden entrelazar, de hecho una si se gira por la derecha, la otra gira para compensar a la izquierda, es como que el universo siempre se compensa, cualquier evento es compensado, ¿no? Pero lo impactante de ese experimento para mí es que independientemente de la distancia, pueden estar a miles de kilómetros esas dos partículas con tiempo cero, es decir, lo que una haga, la otra la hace al instante, no hay un lapso de tiempo. O sea, que el tiempo no es una variable en esa ecuación, el tiempo no existe en esa ecuación. Y la distancia tampoco, o sea, da igual que esté a 1 kilómetro que a 1000. O sea, el tiempo y el espacio en ese experimento no intervienen en la ecuación, no están. Es decir, huele al mundo de la ilusión, es decir, el tablero de juego no existe nada, tío. Claro, de hecho, está muy bien eso que has dicho porque, vamos a ver, del tiempo solo se puede hablar en términos de durabilidad.
Y no me refiero a que sea la parte proporcional del giro de nuestro planeta sobre su eje o con respecto del astro. No, no me refiero a eso. Sino que tiene que ver más, volviendo a la cuántica, que no sirva esto de excusa para que todo el mundo le ponga apellido cuántico a todo. No, no, pero esto lo postula la cuántica, ¿vale? ¿Qué nos dice la cuántica? Pues nos dice que son los... A ver, el tiempo sería una forma de ordenar el colapso de la onda, por así decirlo, ¿sabes? Entonces, claro, ¿todo sucede a la vez? Pues sí, según la cuántica sí, todo está sucediendo a la vez. Pero ¿qué hace que una cosa concreta se manifieste? Precisamente ese colapso, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que es ilusorio es el apercibimiento que tenemos con respecto de la cosa en sí, ¿no? Porque puede ser, como bien ha dicho Alberto, que si miramos lo suficiente lleguemos a darnos cuenta de que no hay según qué cosa o que a determinados niveles no tiene importancia, ¿vale? O sea, decir espacio cero y decir tiempo cero, sí, estás utilizando espacio y estás utilizando tiempo, pero es que es cero. Es instantáneo, ¿sabes? Y cero es nada. Claro. Bueno, por si hay algún pejilguero, vale, no es que cero sea exactamente nada, pero bueno, que cero es cero. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y que yo estoy súper a gusto, ¿eh? Que si quieres alargar esto 2 millones de años, puedes. No, tranquilo, lo que voy a hacer es convocaros para un próximo día pronto, ya que Alberto se vaya cogiendo y que cuando quiera ya inicie él su camino. Yo estoy aquí de ¿cómo se llama? Sparring. Este canal es para que él haga sus intervenciones, igual que tú. Y deciros que, joder, vamos a leer este comentario. Soñé con de Yodido Iluminado. Me dice, soñé con mi difunta abuela y me decía que se iría a las 8. Desperté, miré al reloj y eran las 8. Reventé a llorar, era mi abuela y me... A ver, me he perdido. Y me dijo que todo va a ir bien. Pues muy bonito, muy bonito. Deciros que, joder, que es genial teneros aquí a los dos. La audiencia está encantada, no paran de subir y me pone muy contento que de 4 preguntas que me he hecho esta tarde hayáis sacado tanta información de valor, tantos aportes, sobre todo con vuestra experiencia, vuestra sabiduría y que por muchas charlas más con los dos y que os vaya todo genial, que os lo merecéis. Muchas gracias, Vicente, Javier, un placer. Ya sabes que en breve deberíamos volver a hacer nuestras charlas. Para ello te contactaré porque, vamos, tengo un mono ya que no me lo quita nadie. Y gracias por la invitación porque estas charlas, como decía al principio, se agradecen mucho y son muy necesarias también. Sí, igualmente. O sea, yo encantado de haber estado aquí. Pienso que ha sido un programa chulo. Y nada, pues en buena compañía, hablando de cosas interesantes. Sí. Y nada, cuando quieras, Alberto, y cuando quieras, Vicente, ya sabéis que yo voy a donde me llaman. Si no me llaman, no voy. Muy bien. Pues Alberto te llamará seguro y yo seguro, porque la audiencia te quiere, yo te quiero, hermanito, y cada día contigo es un aprendizaje nuevo, replantearse cosas y el canal se llama ahora Cuestionando la Realidad y con gente como vosotros la cuestionamos y de lo lindo. Y nada, despedir al público. Ahora lo que hace Adelante, falta adelante. es que me quieran ellas, tío. Ahora lo que hace Sí, falta es que me quieran ellas. te iba a decir, Alberto es puro corazón, Javi es muy mental, pero también muy semental. Ahí lo dejo para las fans que no duden también en contactar. Que en algún vídeo está tu número por ahí y pueden seguro que hacerse contigo para lo que ellas quieran. ¿No, Javi? Espero que sea para lo que queramos los dos. Que sea mutuo, que sea mutuo. Gracias a todos, sois 60. Nunca, no sé si había tenido tanta gente o no me acuerdo ya de la última vez que te había tenido tanta gente y espero que os suscribáis todos, que os haya gustado, que supongo que sí.
y que yo por mi parte mañana mismo estoy viéndolo otra vez porque se van a sacar mucho aprendizaje de aquí. Bueno, chicos, que os vaya bien. Gracias por todo. Si queréis quedaros un rato charlando, aquí estaré. Vamos a poner el vídeo de despedida y hasta la próxima. Chao, chao.